Quieren que nos veamos que había en los discos duros de Bin Laden. Como para entrar un poquitico en calor o qué, o miedo. Pillemos algo breve acá, sisas. Algo breve. En la madrugada del 2 de mayo de 2011, un equipo de élite de los SEALs de la Marina de los Estados Unidos ejecutó una de las operaciones más significativas en la historia del contraterrorismo, la eliminación de Osama Bin. A estas alturas, ¿ustedes creen que a Osama sí lo mataron o no? Porque el cadáver de él nunca se mostró. Chris, yo te hice esa pregunta en el podcast tuyo, aprovechando que eras del ejército de Estados Unidos en aquel entonces. Si sí lo mataron, ¿por qué putas nunca mostraron su cadáver? ¿Y por qué sacaron la excusa de que el cuerpo lo tiraron al mar? Laden. La misión, conocida como Operación Lanza de Neptuno, no solo puso fin a una persecución de más de una década, sino que también trajo consigo un hallazgo inesperado: los discos duros personales de Bin Laden. Lo que al principio parecía ser un tesoro de inteligencia estratégica invaluable, resultó ser algo completamente distinto. Hay fotos. Mándenme las fotos, por favor. Y mucho más sorprendente. Desde videos de su familia y un diario íntimo, hasta videojuegos e incluso una extensa colección de Nopor. Este disco no solo sorprendió a la inteligencia estadounidense. Ojo, porque la pornografía es ilegal. La pornografía y la música es ilegal para los talibanes. Sino que cambió la narrativa sobre el grupo de terror que dirigía y su líder, mostrando un lado de Bin Laden que nadie conocía. Pero, ¿qué había concretamente en los discos duros de Bin Laden? Bueno, en el video de hoy desentrañaremos las revelaciones más sorprendentes y exploraremos cómo tanto Bin Laden como Estados Unidos cometieron graves errores al analizar a su enemigo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. ¡Vamos, Georgie! Como dijimos, todo empezó con la Operación Lanza de Neptuno. Luego de 10 años de búsqueda intensiva, Estados Unidos, más específicamente la CIA, finalmente logró dar con el... Espérate que me mandaron las fotos de Osama vuelto mierda. ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! Uy, papi, qué foto tan fea, niño. Uf. Me trago mis palabras, listo, me trago mis palabras. Escondite secreto de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, y posteriormente irrumpir en el mismo y acabar con la vida de su enemigo número uno, dándole un certero disparo en la cabeza. Luego de cumplir con su objetivo, los miembros del Escuadrón Rojo de DEFGRU o Equipo 6 de los SEAL tenían órdenes de dejar el lugar lo antes posible. Esto para evitar contraataques y choques con las fuerzas pakistaníes. En total, la misión no debía durar más de 30 minutos. Sin embargo, los operadores especiales tuvieron que pedir más tiempo en tierra cuando descubrieron las computadoras de Bin Laden en el segundo piso de la edificación. Y es que, a pesar de haber dado de baja a Osama... Marica, imagine qué tan estudiados tenían ese tema esos manes, que 30 minutos tenían nomás para hacer ese operativo. Hágame el favor. Para matar a uno de los hombres más buscados de todo el planeta. Bin Laden, la información que podía contener esas computadoras bien valía el riesgo. Era una oportunidad única de conocer al enemigo desde adentro e incluso de dar otros duros golpes a la organización. Los SEALs se llevaron todo lo que pudieron cargar, incluyendo los discos duros, computadoras y documentos de papel del complejo, que en total eran unos 470,000 archivos. En poco tiempo, la inteligencia estadounidense tuvo acceso a lo que parecían ser los secretos mejor guardados de Bin Laden. ¿Serían mapas de campos de entrenamiento, planes de ataques, nombres e información de todos los miembros del grupo de terror? Bueno, por un lado hallaron contenido superficial, curioso e incluso desconcertante, materiales que nadie asociaría con Bin Laden. Por otro lado, encontraron escritos más personales e íntimos, documentos que revelaron un lado de Bin Laden que pocos podrían haber imaginado. Empecemos por los descubrimientos más mundanos. Ponte Gis, háblame al interno, por favor. Algunos incluso graciosos. Mucho de lo que encontraron en las computadoras... Creo que Osama Bin Laden tenía instalado League of Legends. Parecía sacado de la laptop de cualquier Jugaba ya ADC. Persona promedio en el mundo. Había fotos familiares, recortes de noticias, memes e incluso un video de la boda de su hijo Hamza Bin Laden en Irán. Hasta ese momento, la única imagen conocida de Hamza era de su infancia, por lo que este video ofreció una rara actualización sobre su vida. Hay que tener en cuenta que Osama Bin Laden y su familia pasaban casi todo el tiempo aislados, sin contacto alguno con el mundo exterior por miedo a ser descubiertos, pues Bin Laden era el hombre más buscado del planeta en aquella época. Ellos no tenían internet, por lo que era necesario algún tipo de entretenimiento para la familia.
Y más considerando que de las 16 personas que vivían en el complejo en Abbottabad, Pakistán, en el momento de la operación Lanza de Neptuno, 9 eran niños y otras eran mujeres esposas de Bin Laden. No fue particularmente sorprendente descubrir una amplia colección de películas durante el análisis de los archivos, aunque la selección sí resultó bastante peculiar, predominando títulos estadounidenses. Entre estos se encontraban clásicos animados como Ants, La Era de Hielo, esa de Ants. títulos estadounidenses. Entre estos Ojo, porque esta película de Ants es una película para niños, pero tiene un mensaje para adultos. Esta película es básicamente el libro de George Orwell de La Rebelión de la Granja. Esa película es buenísima. encontraban clásicos animados como Ants, La Era de Hielo, Chicken Little y Cars, caricaturas también como Tom y Jerry y La Pantera Rosa, y animes como Naruto, Bleach, Dragon Ball Z y Devil May Cry. No faltaban videos virales populares como Charlie Bit My Finger y juegos emblemáticos como Final Fantasy VII, Uy, Resident Evil tenía videojuegos metidos ahí, ve. 2, Grand Theft Auto Chinatown Wars y Counter-Strike, además de títulos para Nintendo DS como Mario y Luigi Partners in Time, New Super Mario Bros., Metroid Prime Hunters y Yoshi's Island DS. Adicionalmente se descubrió que Bin Laden pasaba mucho tiempo jugando a Zuma Deluxe en su computadora. Así es, el juego de la rana, un juego que había instalado él personalmente. Madre, estás en el chat. Marica, mi mamá es adicta a este juego. Perro, mi mamá se quedaba, se los juro, cuando vivíamos en Enciso, mi mamá se quedaba jugando este hijueputa jueguito de la ranita hasta las 2, 3 de la mañana. Se los juro, man, no le estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo mentiras, huevón. También se O sea, que su mamá colaboraba con Bin Laden. No. O bueno, no sé, yo creo que no. hallaron múltiples videos de YouTube descargados que incluían clips de gatos y tutoriales de crochet, una técnica de tejido que utiliza un ganchillo. Es bastante difícil imaginar al criminal más buscado del mundo dedicándose al tejido como pasatiempo. Esto quizá era para sus esposas, aunque es muy complicado asegurarlo. Igualmente se encontraron videos educativos para aprender inglés, algunos con títulos infantiles como Twinkle Twinkle Little Star, el abecedario en inglés y One Two Buckle My Shoe. Sin duda, también es surrealista imaginar a Osama Bin Laden aprendiendo inglés así, y no hay manera de confirmar si era... A ver, pero no. Eso está mal porque Osama Bin Laden sabía inglés. Osama Bin Laden estudió en la Universidad de Londres. Ese marica, ¿cierto que sí, Chris? Ese man, es que Osama Bin Laden era un man estudiado. Ese marica no fue cualquier boy, hijo de puta que salió de la calle. Que voy a cueras gonorrea, voy con una AK-47 a darle plomo a Estados Unidos. No, gonorrea. Ese man tenía un montón de títulos, niño. Ese man se graduó en Londres. Él fue a la universidad, entonces él ya sabía inglés. de él o de alguno de sus hijos, aunque... Además de que a los talibanes primero los armó la CIA de Estados Unidos. Luego fue que se convirtieron en una molestia. Y ahí fue que cuando entraron a ser unos terroristas. Pero obviamente ese man era muy estudiado, papi. O sea, que el man fuera un criminal y todas las cosas malas que hizo, no le quita que esa gonorrea era bien inteligente, pana. Bien inteligente. Lo más lógico es que serían para sus hijos. No paramilitares, Hernán. Ellos eran un grupo guerrilla. Te voy a explicar una vuelta aquí, listo, mira. Por lo general, no siempre se cumple lo que te voy a decir, pero por lo general, los grupos paramilitares vendrían siendo grupos que apoyan el gobierno, pero no son institucionales, es decir, no hacen parte oficialmente del gobierno. Y hacen las veces del trabajo que no se puede hacer de manera legal. ¿Me entienden? Las guerrillas, por lo general, son grupos políticos que van en contra del gobierno del país en donde fueron generadas, ¿no? Donde se crearon, por ejemplo. No siempre se cumple, pero te estoy dando más o menos una definición. Entonces, por lo general, siempre los grupos paramilitares van a favor del gobierno, pero pues van a favor, usted dirá, si van a favor, pues ¿para qué hueputas? Pues porque el gobierno obviamente hay cosas que no puede hacer de manera legal, como desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etcétera, etcétera, y para eso tienen a los paramilitares. Y los grupos guerrilleros son grupos políticos también que van por lo general en contra del gobierno que está establecido. Cuando Osama Bin Laden, a los talibanes, a Al Qaeda, lo entrena la CIA, lo entrenan para que sea un grupo guerrillero, porque ellos estaban en contra de, yo no recuerdo cómo era la vuelta en esa época. Es que allá sucedieron muchas vainas porque Rusia también intentó invadir. Rusia invadió Afganistán, eso fue un mierdero el hijo de puta. Rusia creo que también le tocó irse allá. Entonces la CIA también empezó a armar los grupos de ellos, porque o sea que Estados Unidos y Rusia, papi,
como agua y aceite, y eso se volvió un mierdero. Y los talibanes, bueno, Al-Qaeda era un grupo que iba básicamente en contra del gobierno, pues en contra de los gobiernos, y ellos también hicieron como varios golpes. No recuerdo muy bien cómo era la cuestión, tengo que estudiar un poquitico más, y si quieren podríamos hacer un streaming solamente hablando acerca de ese tipo de vainas. ¿Listo? Sigamos. Más de esto se encontraron Bueno, Rusia invadió Siria y después fue que entraron a Irak. Ahí está. documentales sobre el propio Bin Laden. Chris, pero ustedes en Estados Unidos les mostraba... bueno, no sé si tú sepas. Los talibanes, o más bien Al-Qaeda, era un grupo paramilitar o era un grupo guerrillero. ¿Cómo era la vuelta? Tú que estuviste en el ejército de Estados Unidos, baby. Justo en esta época. Yo sé que ustedes los trataban como terroristas, pero tú sabiendo toda la historia, ¿cómo es la vuelta? Realmente Osama, así como Saddam Hussein, se enteraron de cosas muy turbias de la alcurnia, sin hablar de que querían el petróleo de los árabes, por lo que se inventaron armas químicas que en el allanamiento no existieron. Bueno, eso sí es verdad, las armas químicas. Sí, esas son un grupo guerrillero. Listo, Chris, muchísimas gracias, mi amor. Que estaba interesado y al tanto de cómo lo retrataban los medios estadounidenses. Entre estos documentales estaba Where in the World is Osama Bin Laden, creado por Morgan Spurlock. De la misma manera también se halló mucho material sobre conspiraciones y propaganda islámica, incluyendo por supuesto archivos de propaganda yihadista. No obstante, lo más directamente bizarro que se encontró entre los archivos de Osama Bin Laden fue una cantidad considerable de no por, aunque no está claro si Bin Laden veía los videos personalmente o si la colección era siquiera suya, o incluso si las imágenes y videos escondían algún código secreto. Pero este hallazgo fue cuanto menos muy llamativo, y lo había de todo tipo, incluso del no por de anime o juegos no por de anime. Pero nada de esto fue lo verdaderamente revelador. Como el piro ese que me regaló Furry Love. Sino que la inteligencia estadounidense también encontró numerosos correos electrónicos, cientos de cartas y un diario de 228 páginas que registraba los pensamientos más íntimos del enemigo número uno de Estados Unidos. En total, eran alrededor de 97,000 archivos y más de 6,000 páginas de texto en árabe. Como podrás imaginar, descifrar y traducir todo ese material no fue una tarea para nada sencilla. Cada lingüista de habla árabe en la inteligencia estadounidense tuvo que ponerse a trabajar para descubrir los secretos de Bin Laden en las cartas y documentos. Y la complejidad no se Pero chimba de caligrafía, o eso es computarizado. limitaba al volumen de información. Algunas cartas tenían fecha, pero muchas otras no. Y casi siempre los nombres específicos estaban reemplazados por términos como personalidad número 1 o personalidad número 2. Entonces, para conectar los puntos, los analistas y lingüistas estadounidenses tuvieron que comparar cuidadosamente las cartas con otros documentos recuperados que sí contenían los nombres reales. Así, poco a poco, la información comenzó a ser descifrada y un punto comenzó a ser conectado con otro. Los correos y las cartas de Bin Laden fueron muy reveladoras, ya que, a pesar de la ausencia de internet o líneas telefónicas en el complejo en Abbottabad, Pakistán, este mantenía una comunicación activa con la organización. Escribía correos electrónicos que guardaba en una USB que luego eran transportados por mensajeros a otros lugares para su envío. De la misma manera, sus cartas eran transmitidas en tarjetas SIM. Todo esto consistía en el llamado círculo cerrado de Al-Qaeda, donde un mensajero, que casi nunca sabía qué estaba llevando, se movía entre dos intermediarios de dos figuras de poder que se mantenían incógnitas. Si bien el proceso era engorroso y muy lento, probó ser exitoso durante muchos años, y una de las razones por las que los estadounidenses tardaron 10 años en encontrarlo. El equipo de inteligencia de lingüistas estadounidenses se dedicó en primera instancia a descifrar los mensajes que parecían más urgentes con fechas cercanas a la muerte de Bin Laden, o también con figuras de poder. Estos archivos ayudaron a Estados Unidos a localizar al jefe de operaciones de Al-Qaeda, Atiyah Abd al-Rahman. Oye, marica, pared. Ese marica parece por allá de Tarazá, huevón, no. Ese mal no parece talibán. Quien fue dado de baja utilizando drones militares estadounidenses en las regiones tribales de Pakistán el 22 de agosto de 2011, solo 4 meses después de dar de baja a Bin Laden. El mismo destino sufrió el principal jurista de Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi. Un ataque de dron en junio de 2012 terminó con su vida. Y todo esto fue gracias a información proporcionada indirectamente por las cartas de los discos duros de Bin Laden. Una vez que se descifró todo lo que se pudo sobre las operaciones más concretas y cercanas de Al-Qaeda, se volvió al pasado para conocer realmente quién era Osama Bin Laden. Uno de los hallazgos más impresionantes fue un testamento escrito por él 10 años antes de ser finalmente asesinado, en la época dorada de Al-Qaeda. En el mismo, Osama le escribió a sus hijos lo siguiente: perdónenme, porque les he dedicado poco tiempo desde que respondí al llamado del yihad. He elegido un camino lleno de peligros y por esta causa he sufrido penurias, amarguras, traiciones y deslealtades. Les aconsejo que no trabajen con Al-Qaeda.
Este mensaje no solo refleja el descontento de Bin Laden con Al Qaeda, sino que insinúa arrepentimiento, algo que parecía impensable para la imagen que Estados Unidos y Occidente tenían de Bin Laden. Y es que este testamento fue redactado apenas 3 meses después del ataque a las Torres Gemelas en 2001. Los discos duros de Bin Laden cuentan una historia muy diferente sobre este evento y dejan en claro que hubo una mala lectura del enemigo por parte de ambos lados. Por una parte, estos documentos revelaron cómo los cálculos del líder sobre Estados Unidos Oye, Tom, es que marica, no crean que porque ese man estaba de parte pues de los que serían los malos en esta historia, no sucedían esas vainas, papi. Eso que él está relatando ahí de las traiciones, de los robos, de todas esas huevonadas, eso sucede en cualquier lado, hermano. Qué gonorrea. Además que al final también se dio cuenta, hasta de pronto al final se terminó dando cuenta que eso también era un negocio, parce. No. Y dijo, no, pues no vale la pena estaban peleando. Profundamente equivocados. Bin Laden nunca anticipó que los ataques del 11 de septiembre provocarían una guerra en Afganistán y posteriormente en Irak, sino que creía que, en el peor de los casos, Estados Unidos respondería con ataques aéreos limitados. Sus cartas muestran cómo ignoró las advertencias de otros líderes yihadistas, quienes le dijeron que una acción de esa magnitud podría desencadenar una respuesta devastadora en todo Medio Oriente, lo cual sucedió. Sin embargo, Osama Bin Laden en aquel momento estaba convencido de que un golpe decisivo obligaría a Estados Unidos a retirarse de los países de mayoría musulmana. Pero como bien sabemos, ocurrió exactamente lo contrario. Entonces deme un momentico. Yo ese pedazo no me lo creo. Yo ese pedacito que están diciendo ahí no me lo creo. Para mí, Estados Unidos sí hizo un golpe de falsa bandera. Yo siento que ese pedazo lo trabajó Estados Unidos a conveniencia, simplemente para decirle a la gente, vea que esa gonorrea sí fue el que hizo el atentado. Yo no creo eso, yo no me creo eso. Yo digo que eso sí fue un golpe de falsa bandera, cucho. Y obviamente pues aprovecharon que habían cogido los documentos de Osama y dijeron, uy, gonorrea, mire que encontramos que ese man sí hizo esto, y los propios personas le decían que no lo hiciera. Yo no creo, parce, la verdad. O bueno, no sé, cada quien creerá lo que quiera. Muñe, ¿cómo así que falsa bandera, mi amor? Un golpe de falsa bandera es una estrategia utilizada no solamente por Estados Unidos, sino por muchas otras naciones, en donde ellos mismos se hacen un autoataque para sí mismos justificar la invasión a otro lugar. Como por ejemplo, si vos te llevas la mala con tu vecino y querés metértela a la casa a matarlo, pero sabes que no te les puedes meter sin ninguna razón. Un día cualquiera le haces una herida a tu hija y decís que se la hizo tu vecino, y eso justifica que vos te metas ahí y que la gente te apoye por haberte metido. Porque todos sabemos que sucedió allá en Afganistán, ¿no? Que se fueron con un montón de información, de armas químicas, de un montón de amenazas, y nunca encontraron ni chimba. Pero el petróleo sí no lo llevaron. No encontraron una mierda, pero petróleo a borbotón. A borbotones. De eso sí encontraron esos maricas, ¿no? Qué coincidencia. Ah, qué rico. Qué delicioso. Bueno, terminamos con esto, que terminemos con ese video. Contrario, Estados Unidos declaró la guerra contra el terror y respondió con fuerza invadiendo Afganistán en 2001 e Irak en 2003. La situación para Al Qaeda entre 2011 y 2012 era crítica, y esto nos lleva al otro error de lectura, y es que, por su parte, Estados Unidos también falló en analizar correctamente a su enemigo. Durante la guerra contra el terror, asumieron que Al Qaeda era una organización monolítica y poderosa, capaz de coordinar ataques de gran escala a nivel mundial. Sin embargo, las cartas de Bin Laden dejan en claro que, después del 11 de septiembre, Al Qaeda estaba fragmentada, debilitada y prácticamente paralizada. Aunque sus líderes continuaban emitiendo declaraciones públicas celebrando e incluso apropiándose ataques, estas eran en gran medida una fachada. En realidad, sus capacidades operativas Es que Bin Laden creó el Counter-Strike. estaban debilitadas y limitadas. Lo que no saben es que Bin Laden ayudó al desarrollo del videojuego. De hecho, el único ataque significativo que lograron llevar a cabo tras el 11 de septiembre fue el atentado de Mombasa en Kenia en el año 2002, mientras que los de Madrid en 2004 y Londres en 2005 fueron falsamente atribuidos a Al Qaeda. Los de Madrid fueron realizados por una célula de terror marroquí y los de Londres por 4 británicos de origen pakistaní y un jamaiquino. A pesar de esto, Estados Unidos continuó viendo a Al Qaeda como su principal enemigo en Medio Oriente, una narrativa que Bin Laden a su vez alimentó para resguardar la imagen de la organización y, principalmente, para sostener el mito de su control absoluto no solo ante sus enemigos, sino también ante miembros de su propia organización. Este error de cálculo Que me vamos a ir de paseo y encontrarse unos locos así, ¿no? Así, de enemigos, sino también imagínate unos salir de paseo y encontrarse unos locos ante así. miembros de su O así, propia unos locos así vestidos, ve. organización.
Este error de cálculo por parte de Estados Unidos puede parecer menor a simple vista, pero no lo es en absoluto. Washington y el Pentágono pensaban que Al Qaeda era la principal amenaza y por eso destinaron una enorme cantidad de recursos a encontrar y dar de baja a Bin Laden. Si bien esto eventualmente fue una enorme victoria simbólica, lo cierto es que permitió... José David, por eso me daría miedo, porque a nosotros desde acá, desde Occidente, nos metieron todo ese cuento desde hace muchísimo tiempo de que cualquier persona que se vistiera así era terrorista. De hecho, cuando esa gente empezó a migrar a esos países europeos, hubo un mero problema con eso, porque todo el mundo creía que eran terroristas, incluso en Estados Unidos. Directa o indirectamente, que Como por ejemplo, una mujer salía con el ayet, ¿cómo es que se llama esa vuelta que se pone, que es como un turbante, pero que les tapa todo el hijab. El burka, que es el hijab. Cuando salían con el hijab y con su ropita, la gente en Estados Unidos, obviamente, después del atentado y eso, decían, no, güey, puta. Y llaman ahí mismo a la policía, güey, puta, un terrorista. Y pues no, era simplemente un musulmán. Eso fue un problema, el hijo de puta, papi, porque eso fue un ataque ligado a la religión, básicamente. Entonces, no es que todos los musulmanes sean terroristas, parce. Lo que pasa es que esos maricas son unos musulmanes radicales, extremistas, fanáticos, huevón. Los grupos yihadistas crecieran. Sin ir más lejos, ISIS surgió como una rama de Al Qaeda que se separó debido a desacuerdos estratégicos, pero que creció enormemente escondida detrás de su sombra. Por otro lado, el Frente de Al-Nusra para la defensa del pueblo de Levante se estableció en 2012 como una rama de Al Qaeda en Siria, entre muchos otros más. Lo encontrado en los discos duros no solo echa una nueva luz sobre Al Qaeda como organización, sino que el diario de Bin Laden da a conocer mucho sobre su vida en el aislamiento. Además de retratar su rutina y el funcionamiento del refugio, el diario también muestra a Osama como un hombre de familia muy preocupado e incluso deprimido por el presente y el futuro de su familia. No le gustaba que sus esposas y sus hijos tuvieran que vivir aislados y escondidos. Es que eso tiene que ser una mierda de vida. Papi, toda la gente, todos los pleitos de barrio sueñan con ser como Pablo Escobar, por ejemplo. Pero la vida de Pablo Escobar era una mierda. Ese man tenía que mantener escondido, huevón. Ese man paranoico, regado, pensando que cualquiera le iba a meter un tiro, que le iban a secuestrar, que muy marica, que eso no es vida. ¿Para qué tanta plata si no puede vivir, huevón? No. Sentía culpable y responsable de eso. A través de las páginas, Osama parece un padre de familia común y corriente, hasta el punto que es desconcertante leer que, durante las noches, les contaba historias a los niños e incluso les daba premios por recitar poesía. De la misma forma se ve su vínculo con sus hijos mayores. Siempre se creyó que Khalid Bin Laden, quien murió esa misma madrugada protegiéndolo, era su hijo más leal y cercano. Sin embargo, sus cartas muestran que este estaba deprimido y cansado de las condiciones de vida. También en algunas cartas hay ciertas críticas menores hacia su padre y la forma que lideraba la organización, principalmente centradas en la mala calidad de los videos que publicaba el grupo. Por el contrario, los discos duros revelaron la cercanía que Osama tenía con sus hijas, Mariam y Sumaya Bin Laden, de 19 y 21 años en ese momento. Mariam se convirtió más tarde en la primera saudí, la primera árabe y la primera mujer en nadar de Arabia Saudita a Egipto. Por último, el disco duro de Osama Bin Laden Holy shit. reveló una posibilidad que resulta realmente inquietante. Aparentemente, el líder no solo no estaba pensando en el retiro, sino que tenía la expectativa de dejar de esconderse y volver al poder de forma directa pronto. La primavera árabe, comenzada en 2010, fue una serie de manifestaciones populares y levantamientos armados que repercutieron en Medio Oriente, llegando a hacer caer gobiernos enteros. Bin Laden estaba encantado con lo que veía. Creía que Al Qaeda podría recuperar su gloria antigua y liderar esta rebelión para echar a Estados Unidos y a sus aliados de forma definitiva del mundo árabe. Sin embargo, su visión chocaba directamente con la realidad. La mayoría de los manifestantes de países árabes pedían democracia, no un califato. De cualquier manera, los Navy SEALs irrumpieron en su escondite pocos meses después y le metieron un tiro en la cabeza, por lo que nunca sabremos con certeza si Osama Bin Laden podría haber hecho un regreso al poder exitoso o no. Si quieres saber más de este tema de los discos... Es que eso del califato sí es una mierda, weón. Por cierto, les hiper mega recomiendo una miniserie que se encuentra en Netflix que se llama Califato. Buenísima esa serie, papi, buenísima. Tiene que ver con todo eso que acabamos de escuchar, no directamente con Osama Bin Laden, sino con otro tipo de historias, pero que todas tienen que ver con esa vaina, parce.